Esta noche María Cela. Uy, aquí todavía estamos chocados con el carnaval y con Hitler y el cura y Fidel Castro. Pero bueno, ustedes estuvieron viendo en ese anuncio que aquí estará con nosotros el jueves próximo José Luis Perales. Ay, sí. Para todas aquellas generaciones amantes de la música de José Luis, porque hasta las jovencitas se saben sus canciones. Laura Costa, te mando muchos saludos porque ella es fan de José Luis Perales. Ok, Laura estará Sé aquí. que no de se fondo. va a perder. La este vamos a programa traer al especial. estudio a Se lo Laura. voy a decir a Laura, por favor. Señores, con nosotros Ricardo Pérez Fernández, quien es economista y politólogo, invitado en el día de hoy para hablar brevemente de cosas que están preocupando al mundo entero. Es las primeras medidas del que ya se ha convertido a poco tiempo de su toma de posesión en el presidente más polémico de la modernidad norteamericana, Sí. Donald Trump. Sobre todo esta última, donde prohíbe la entrada a los Estados Unidos durante un periodo de tiempo que no se aclara si son 3 meses 120 o días, 120 ¿sabes? días, 120 días. exacto. En algunos países 90 en otros. Sí, Exacto. bueno. Ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana. Sí. Ustedes lo vieron este fin de semana, una rebelión, hay países que ya están, hay estados que están empezando a demandar, Claro. pero soltaron algunos. Al principio los retuvieron en el aeropuerto y con la asistencia de abogados fueron puestos en libertad, que Claro. ya tenían green card, residentes Sí, en los residentes Estados Unidos. legales, claro. Ahí el tema fue que la Procuraduría General, la procuradora actuante, se rehusó a defenderlo ante el juzgado al que fue llevado el decreto del presidente. Y bueno, por eso fue cancelada al otro día, pero gracias a esa decisión de ella, no se siguió procediendo como se iba y esas personas pudieron entrar a territorio norteamericano. Tú decías el presidente más polémico y también el más impopular. Donald Trump rompió un récord que muchos pensaban que no era siquiera posible. Exacto. En tan solo 8 días de gobierno, cayó por debajo del umbral del 50% de aceptación y digamos del buen visto de la población norteamericana. A quien se pensaba que era el presidente más impopular de la contemporaneidad norteamericana, que era George W. Bush, a ese le tomó casi 3 años perder el 50% como mínimo del apoyo de la población. O sea que la verdad es que Donald Trump va por mal camino. Mucha gente dice que quizás no termine, hay mucha especulación sí. que quizás no termine, otros ya lo están matando, porque Sí. los norteamericanos a veces se limpian a sus presidentes, pero Sí. bueno, es una... Pero Ricardo, en el caso de estas agresiones que se ven como sin sentido a varios países, No. están estos 7 países Sí. de mayoría musulmana. Para protección de los Está Estados México. Unidos, es lo que Hoy dicen. el escándalo también era una llamada telefónica Australia. con el primer ministro de Australia, al que le trancó el teléfono, le Sí. dijo una grosería. Sí, 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 Estas sí. agresiones Malcriado. sin provocación que está haciendo Donald Trump, ¿tú le ves un sentido? Sí, ¿Y a dónde puede llevarnos? Es Yo lo que le yo veo quisiera todo saber. el sentido del mundo. Está cumpliendo justamente con lo que prometió a lo largo de la campaña. Su programa de gobierno. De hecho, esto es lo que hace su caso de impopularidad tan curioso, porque tiene que ser uno de los pocos políticos de la historia Más que franco. cumple cabalmente lo que prometió. En menos de una semana. Sin embargo, se ha desplomado en términos de popularidad. O sea que Y que es la un gente caso lo extraño. rechaza por cumplir lo que Sí. prometió. Ahora, Bueno, pero él ganó con un sistema, porque Sí, la no. realidad es que desde el punto de vista del voto directo, él no hubiera claro, ganado las no elecciones. ganó en términos de voto popular, pero miren, lo de los 7 países, porque también se comentó, el propio secretario de prensa de Trump dijo que era una medida que venía desde la administración Obama. Eso no es cierto. Yemen, Siria, Libia, Yemen, Irán, Siria, Irak, Libia, Irak, Irán, Sudán Sudán. y... Que curiosamente y falta uno más, son 7. de ninguno de estos países ha salido ataques terroristas No. hacia los Estados Unidos, que por eso tampoco se entiende No. por qué esos en específico. La lógica era, esos 7 países, con anterioridad a la ley 158 a la que hacen referencia, esos ciudadanos podían viajar a Estados Unidos hasta 90 días sin visa. La administración de Barack Obama dijo, bueno, vamos a hacer una variación en esta política migratoria. Ahora, no es que se le prohíbe la entrada, pero se les requiere agotar un proceso de visado. Sí, como a antes los de entrar dominicanos. Exacto. lo cual es lógico, son Exacto. países en conflicto y son países donde hay presencia de grupos Armados, bélicos. radicales, grupos terroristas, etcétera. Donald Trump fue un poquito más lejos. Le prohibió la entrada por 120 días a los refugiados que vienen de Siria Exacto. y por Eso es lo 90 más- días a cualquier ciudadano de esos 7 países, aún con visa de paseo. Eso es antiestadounidense. Aún con, Y es, con es green ilegal. card, y con Es green ilegal. Legal, claro. Ahora, De el hecho, presidente sí. tiene atribuciones. Ahora hay que ver si realmente está violando la misma Constitución que Claro. defiende el derecho, la no discriminación, el derecho a la libertad de culto, de creencia, porque si es, ellos dicen que no es por ser musulmanes, Sí. que no es contra la religión musulmana. No, Ahí está defendiendo, John Kelly es que se llama, Sí, John él Kelly. está tratando de defender la medida, pero ¿es legal o no es legal? Yo creo que es evidente. Primero,
Primero, que el fundamento de esa decisión es precisamente el elemento religioso. No hay ninguna otra cosa. Claro. Ellos dicen que es protección Sí. contra terrorismo. Bueno, pero lo que se podría hacer es, si así lo determinaran, hacer aún más estricto el proceso, por ejemplo, de revisión y de otorgamiento de visados. Claro. No prohibirle la entrada incluso a aquellos que ya tienen visa, ya tienen una visa aprobada por el gobierno de los Estados Unidos. Lo que pasa es, con relación a si es legal o no es legal, esto va a llegar a la Suprema Corte de Justicia y se va a determinar si con eso se está infringiendo derechos fundamentales. A mí me parece que sí. Yo no soy un experto constitucional, pero la lógica te indica que sí. Ahora bien, El límite es el Poder Judicial. el límite del presidente es el Congreso en primer término. Que y es luego republicano. lo que establece la legalidad. Que es En el caso de los mayoritariamente Estados Unidos republicano. no siempre es las leyes, sino el precedente. Es un tema es un sistema un poquito más complejo. Sí, los republicanos son mayoría en el Congreso, tienen su propia agenda. Y lo que aparentemente sucederá es que ellos no se van a meter mucho con Trump hasta que su agenda programática sea implementada. Recuerden que un presidente tiene poder de veto también. Claro. Y la agenda conservadora tiene claramente varios puntos definidos. Quieren reformar el sistema migratorio, quieren reformar el sistema de la ley de salud general, quieren reformar el tema de las alianzas militares de Estados Unidos con otros países del mundo. Y si tienen un presidente hostil que les vete estas iniciativas, no se pueden convertir en ley. Entonces, por el momento, ellos van a tener buenas relaciones con Trump. Una vez pasen esos puntos de agenda, de la agenda conservadora, ahí veremos cuál será el trato entonces con el presidente. Una pregunta, un presidente que está dando estas medidas tan rápido, les quedan muchas otras por tomar, está tomando este tipo de medidas, ¿puede volverse una persona totalmente impopular y puede optarse por salir de él? Un referendo. ¿Cómo es la política norteamericana? Claro. Porque en otros Mire, países dicen, no lo queremos, no queremos a este hombre dirigiendo el país. En Estados Unidos existe la figura del juicio político, el impeachment. ¿Nixon salió? Claro, Nixon renunció antes de que se lo Antes de que aplicaran, lo porque sacaran. sabía que el resultado indefectiblemente era su salida. Se ha aplicado en dos ocasiones. Se aplicó una vez con Andrew Johnson, que fue el vicepresidente de Lincoln que asumió tras el asesinato del presidente, y por haber violado una ley federal, y bueno, no se consiguieron los votos necesarios para sacarlo del poder. Y la segunda vez que se aplicó, todos lo vamos a recordar, fue el caso de Bill Clinton, que por haber mentido con relación a aquel affair famoso con Mónica Lewinsky, entonces lo acusaron de haber cometido perjurio, se le hizo el impeachment, pasó en la Cámara de Representantes, pero se quedó corto en el Senado para llegar a las 2/3 partes y ya hacer efectiva su expulsión de la Casa Blanca. En este caso podría suceder. Hay muchas cosas que le complican el panorama a Donald Trump. Está el tema ruso. Ese tema no se ha concluido aún. No se ha cerrado. Son investigaciones que siguen en curso. Gravísimo. Claro, y llegarán al fondo. Y entonces hoy anuncian precisamente que empezaron a desmontar las sanciones que había puesto el presidente Obama a Rusia en el último tramo de su periodo presidencial, cuando Rusia no ha hecho absolutamente nada como para merecer que le vayan desmontando como las si sanciones que un estaban ya. Privado, eso es lo que se ve. Tras bastidores. Aparte de eso, Donald Trump tiene 68 procesos legales abiertos en la justicia ordinaria. 68. Sí, pero eso ese lo es el tenía número de- exacto. eso lo 68. tenía de antes. Sí, claro. Pero tendrá que hacerle frentes a lo largo de su Exacto, pero presidencia. Y si en claro. alguna No de puede esas evadir cometiera la justicia. perjurio, Entonces una sí persona le que pueden tiene- hacer el impeachment. Hay varias cosas que en el caso de Trump, además los conflictos de intereses. Nunca, o sea, no hay precedentes de un presidente con un nivel de riqueza como la de él, con tantos negocios en el mundo, y de cómo lidiar con eso, con los instrumentos legales disponibles. Porque la verdad es que la ley no se refiere al presidente de manera directa. Pero como en Estados Unidos es un tema de precedentes, habrá que ver si por esa vía también podría generarse problemas. Todavía no Donald Trump. tenemos nosotros los dominicanos ningún tipo de decisión que pueda perjudicar ni a la diáspora Eso para ni terminar. aquí. De decisión no, pero de intención sí. Dos cosas. Primero, él ha dicho que una de las posibles avenidas de financiamiento para la construcción del muro, que quiere hacer en la frontera con México, es aplicar un impuesto a las remesas. En principio sería de los mexicanos, pero eso sería ilegal. Entonces, Tendría si que se hacerlo aplicara un de impuesto, todas. sería de todas las Claro, remesas. nuestras Ustedes saben remesas. Eso sería importante que son las brutal para la remesas. economía Nuestras dominicana. Claro. remesas. Segundo punto, que este sí es un tema que Bueno. a mí me preocupa, es la reforma migratoria que viene. Porque la reforma migratoria lo que va a hacer es transformar el sistema actual donde se privilegia la relación familiar del residente o ciudadano norteamericano que pide a un familiar para que pueda residir en Estados Unidos. Se va a cambiar por un sistema como el que funciona en Canadá, un sistema de puntaje donde se va a privilegiar las condiciones profesionales que tenga cada quien a la hora de evaluar
la procedencia o, sea, la pertinencia o no que de su permiso de solamente entre los residencia. que pueden aportar, que él lo Solo, dijo claro. claramente. Lo que, Sí, lo que sí. puede estar siendo Suma. demandado en ese momento por el Sí, mercado lo laboral que es necesario norteamericano. y lo que sume. Y eso no es un tema de Donald Trump, eso es un tema republicano. Republicano. Por ende, podemos contar que eso se convertirá Que en eso ley va a ser así. en tiempo. ¿no? Bueno, señores, si usted Hay está que- pensando sí, hay irse que- para hay que los poner Estados ojo. Unidos en este momento, O sea, que piénselo. subir, no, pues hay que subirse no, ahora. no de paseo. Ahora, mira, yo te voy a decir una sino- cosa. Hay muchos países a donde ir, ¿eh? El que puede evitar ir a Estados Unidos que lo evite. Bueno, y hasta de paseo por ahora. Sí. No, los norteamericanos no tienen la culpa No, tampoco. claro, y la economía claro. norteamericana también necesita del turismo. Pero independiente de todo esto, si usted está pensando irse para los Estados Unidos porque tiene una visa y se va a quedar unos mesecitos, tenga mucho cuidado y vaya a ver a Sí. qué ciudad usted va, Pise- porque hay pise ciudades fino, que son sí. santuarios todavía. Sí, pero todavía sí, Pero hay todavía sí. otras que no. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Claro, a Ricardo, por ustedes haber por la estado. invitación, Este es claro. un tema que nos interesa a los dominicanos también y tenemos que saber de él. Por ahí andan unas predicciones de Nostradamus que salieron el día de hoy. Ya están usando a Nostradamus para hablar de este hombre. Bueno, y Michael Moore predijo Sí, que lo dijo Donald desde Trump el no principio. termine el periodo. Bueno, ¿y cómo es que no lo va a terminar? Ya veremos. Señores, gracias a los quesos Michel 100% de leche. Son los únicos que dicen eso en su etiqueta. Nuestros quesos, el queso crema y Gouda, Life Michel, queso danés y cheddar. El mejor queso de nuestro país. Gracias, Ricardo. Cómo no, un Después de placer. la pausa, nuestros DJs nos acompañan. Este mundo es desconocido, pero son verdaderos artistas. Vamos a conocerlos cuando regresemos.